Bueno, aló, aló. Ya, bueno, vamos a proceder a explicar sobre el trabajo de estadística inferencial relacionado con el tema de producción y destino de los cultivos de plátano de madre de Dios. El objetivo es determinar las características de producción del cultivo de plátano. Nos referimos a características de producción si es que nos enfocamos en, según la data, en qué puntos, en el tema de conglomerado, el estrato, las preguntas que están aquí. Por ejemplo, las preguntas son la demora de llegar hasta la unidad agropecuaria, hasta la capital distrital, si es que la parcela ve si que ha producido menos y cuál es la causa principal de lo que creen, si es que creen que ha producido menos, ¿no? Y de los cultivos que vendió, cuál cree que usted es más importante y por qué considera que el cultivo es más importante, ¿no? La consideración del cultivo más importante. Igualmente aquí productos derivados agrícolas y aquí subproductos agrícolas, ¿no? Hemos sacado aquí la data, en función de esta data hemos sacado tres bases de datos para poder trabajarlo. Identificamos aquí el título es producción y destino de los cultivos del plátano de Madre de Dios. En esta base tiene el contenido de los cultivos transitorios y permanentes sembrados, instalados, cosechados en los últimos 12 meses y sus principales características de los cultivo de plátano en la región de Madre de Dios. El objetivo es determinar características de producción de plátano, determinar los principales problemas en el cultivo de plátano, determinar la característica más significativa para definir la importancia del cultivo de plátano, por qué es importante, y determinar la accesibilidad de la unidad agropecuaria según tipo de estrato. Las variables. Tenemos variables nominales, lo cual la productividad de la unidad agropecuaria, origen de disminución de producción, tipo de papa, elaboración de derivado agrícola y elaboración de subproductos agrícolas. Cuantitativa discreta, tenemos horas de trayecto en la unidad agropecuaria y continua factor de expansión de la unidad agropecuaria. Características, la población evidentemente son los cultivos de plátano en todo el Perú. La muestra es los cultivos de plátano en la región seleccionada, o sea, en Madre de Dios. Unidad de análisis se analiza unas características de las unidades agropecuarias. Variables, productividad del plátano en la unidad agropecuaria, origen de la disminución de la producción, tipo de plátanos, elaboración de derivados agrícolas, elaboración de subproductos agrícolas, horas de trayecto a la unidad agropecuaria, factor de expansión de la unidad agropecuaria. Tipos de variables que se emplean en el trabajo, nominal cardinal, bueno, acá hay un error, acá no es nominal cardinal, es nominal, cardinal, ambas son cualitativas, cuantitativa discreta y cuantitativa continua. Aquí tenemos. Esta es la definición de las variables, ¿no? Entonces, variables, aquí estamos las variables según la base, la data, la etiqueta respectiva, qué significa, y acá la descripción, ¿no? Por ejemplo, el código de departamento es el nombre del departamento, código de provincia, distrito, y es importante que tomen en consideración este concepto, número de selección de la unidad agropecuaria, es el número de sector de la nación agropecuaria, sea que se encuentra en las unidades agropecuarias. La variable indica el orden correlativo de las unidades agropecuarias de 1 hasta el sea. Puede ser una variable cualitativa ordinal, ¿eh? Más lo catalogamos como cualitativa ordinal. Sí, más es una cualitativa ordinal, porque hace un enfoque de un orden entre variables. Ordinal, no nominal, ordinal. La unidad agropecuaria, la variable define define el número de unidad agropecuaria, el cual se define como el terreno, conjunto de terrenos. Es un número que define, pero es una característica neta de este nominal. Esta también podríamos ponerle nominal, debido a que es una caracterización de ese ambiente, ¿no? O sea, no es un valor continuo, es una caracterización de ese ambiente, no es un valor que tiene un cierto orden, ¿sí? Tipo de estrato, tenemos, la variable nos permite conocer el tipo de estrato, si es empresa, granjas, agrícola, aquí está. Según el estrato va a salir la información. Resultado final, el dominio geográfico, el factor de expansión, si lo omiten, nos sale 99, código de identificación, 1, pequeños y medianos productores agropecuarios, es una cualitativa ordinal, y aquí tenemos cualitativas nominales, aquí tenemos cuántas horas demoras, es una cuantitativa continua, de hecho. ¿Cuántas horas demora de llegar a una unidad agropecuaria hasta la capital más de 24 horas? Es una cuantitativa continua. En los últimos cree que el suelo o la tierra de sus parcelas o chacras produce menos. 1 sí, 2 no,
y 3 no cumplen. No, cualitativa nominal. ¿Cuál es el problema principal? Cualitativa nominal. Define el problema principal. Ahora, aquí podremos indicar que podría ser una cualitativa ordinal. Sí, pero de cierta manera no vemos una relación, una analogía o un cierto orden entre las posibles respuestas que haya, ¿no? No tiene cierta estructura, cierto ordenamiento. De los tipos que vendió, ¿cuál es el más importante para usted? Determinar cuál es el más importante para el productor entre todos los cultivos que vendió. Cualitativa nominal. De los cultivos que vendió, ¿cuál es el más importante para usted? Cualitativa nominal. ¿Lo considera el cultivo más importante? Cualitativa nominal. ¿Por qué lo considera el cultivo más importante? Cualitativa nominal. ¿Por qué considera el cultivo más importante? Cultiva nominal. Nominal. ¿Por qué considera el cultivo más importante según tiene corto periodo vegetativo? Nominal. Y así sucesivamente, ¿no? Más que todo es una identificación de variables. Si por algo ve alguna observación, me indica al menos para poder hacer la corrección respectiva. Pero, productos derivados, colectiva ordinal, ordinal, ya que se mantiene cierta secuencia de orden, ¿no? Porque incluso las mismas variables están ordenadas, ¿no? Las tablas de frecuencia que me indicaron, aquí están. Si hubiera alguna observación, no deben comunicarse conmigo para poder hacer la corrección respectiva de la consulta, ¿no? Del caso. Ahora, la tabla de frecuencia. ¿Cuántas horas en llegar desde su unidad agropecuaria a la capital distrital? Tome en cuenta la distancia de la parcela con que sea más importante. Aquí están las horas, aquí están las cuentas de las unidades agropecuarias, que en este caso hemos analizado 98, que es mi primera muestra. Recordemos que hemos tomado tres muestras. Aquí está la distribución respectiva, en donde se analiza que el 80% de las unidades agropecuarias presenta una demora en llegar a la capital de menor o igual a 3 horas. El suelo o la tierra de sus parcelas o chacras produce menos, tiene la percepción de que produce menos 41 personas, de que no produce menos 54 y que no cumple o no define el concepto de producción menor, o mejor dicho, no sabe, no ha asumido una identificación si produce menos o no. 3. Ahora, define cuál es el principal motivo de que produce menos. Por ejemplo, suelo pobre, infértil, 24. Desgaste de suelo por lluvias intensas, 10. Plagas o enfermedades en el suelo, 5. Y otros, que es el gran grupo, 59%, 59. Entonces, de esta parte podemos analizar que el productor, la persona que está o que se encarga del desarrollo de la unidad agropecuaria, no tiene cierta noción, ciertas perspectivas de lo que implica de su problemática, ¿no? Su problemática que es la producción en menor proporción, ¿no? Ahora, también puede darse este caso debido también al concepto de que hay un gran porcentaje de que piensa de que no produce menos. Entonces, si este gran porcentaje que piensa que no produce menos, aquí está ahí en este bloque de otros. O sea, ellos piensan que no producimos menos. Y entonces, exceptuando eso, tendríamos solamente cinco personas que desconocen de exactamente por qué es su producción menor. Entonces, en ese sentido, predominaría entonces las características de suelo pobre, infértil, como causa principal de la menor producción. A ver, ¿qué más? ¿Por qué considero el cultivo más importante? Bueno, aquí me definen de que no consideran el cultivo más importante debido a que tiene precio de venta. O sea, si bien es cierto, el precio de venta es importante para lo que es la comercialización, no es una variable crítica para definir qué es lo que van a cultivar, ¿no? En este caso, entendemos que nosotros vamos a cultivar aquí, según el problema, lo que son plátanos en Madre de Dios, pero ellos indican de que el buen precio no es un factor crítico en la producción de plátano en la de Madre de Dios. Condiciones climáticas, sí, define, bueno, acá me dicen no, 55 y sí, 43. Quiere decir que tampoco las condiciones climáticas no es un factor que predomina para el cultivo de plátanos en Madre de Dios. ¿Qué más de aquí? No requiere mucha agua. No, 89. Sí, 9, 98. Entonces, ¿qué define acá? Aquí claramente se puede definir que el tema del cultivo plano sí requiere agua, ¿no? Entonces, aquí me define 89 personas, 89 unidades, unidades agropecuarias, define que sí requieren lo que es agua. Tiene un mercado seguro. Bueno, acá puedo ver
de que si bien es cierto en el mercado de compras y ventas hay ciertas fluctuaciones, hay un porcentaje claro, de cierta manera no es tan significativo, más que todo son dos personas, ¿no? ¿no? Pero este porcentaje me puede definir de que un factor, una característica, si bien cierto, no tan sustancial, para el cultivo de plátano de Madre de Dios, es el hecho de que tiene un mercado seguro, ¿no? Ahora, conociendo actualmente el negocio del plátano, sí presenta un mercado seguro, ya que el plátano una fruta que siempre forma parte de nuestra alimentación, o que un gran porcentaje forma parte de la alimentación, ¿no? De peruano, por su porcentaje de potasio que tiene. Ahora, el cultivo más importante tiene corto periodo vegetativo, quiere decir que tiene poco desarrollo. No, me digan, no es lo importante debido porque plátano dentro de los parámetros de producción sí tiene un si no es mucho regular periodo vegetativo. Eso no es una causa. ¿Y lo utiliza para alimentar a sus animales? No, no se utiliza el plátano para la alimentación de los animales. Ahora, lo utiliza para autoconsumo, hay un gran porcentaje que sí, pero también el mayor porcentaje que es un 56 indica que no lo utiliza para su autoconsumo. Se utiliza para derivados agrícolas, chuño mote no vemos acá claramente. O sea, este concepto de derivados agrícolas me entraña muchos puntos. Número uno, significa de que no procesan el producto básico, que en este caso es plátano. Quiere decir que como no lo procesan, no pueden obtener derivados agrícolas. Ese ejemplo de chuño, morón, choca, jora, etc. Como un ejemplo, pues, el plátano se puede producir, no sé, capaz jugo de plátano, mermelada de plátano, todos esos conceptos derivados. Entonces, vemos que aquí que no brindan el valor agregado al plátano para la producción. Entiendo que solamente por lo que puedo verificar, que solamente lo producen y lo venden, sin dar el valor agregado respectivo. Subproductos agrícolas, tales como chala de maíz, hay subproductos agrícolas tampoco. O sea, podemos decir que el plátano se podría aprovechar algunas características, algún subproducto, ¿no? Capaz, digamos, la cáscara de los plátanos, algún subproducto del plátano se puede aprovechar, pero en este caso no se aprovecha ningún subproducto del plátano. Entonces, evidentemente, más que ver la condición de la producción de plátano, de sus derivados agrícolas y sus productos, evidentemente vemos cómo el impacto de ser la provincia de Madre de Dios, evidentemente significa de que se nota que no hay un gran desarrollo tecnológico, ¿no? Y de valor agregado en los productos. Entonces es preocupante esa situación. Bueno, esperemos que sea diferente a lo más diferente en otras regiones del Perú, pero evidentemente se nota que aquí no predomina una economía extractiva, más que una economía transformadora de productos de materia prima en productos procesados que agreguen mucho valor agregado, ¿no? Entonces, vemos aquí la tendencia central. Entendamos que para el caso de tendencia central hemos cogido a la variable que es una cuantitativa continua, ¿no? Que es factor de expansión según unidad agropecuaria. Bueno, esto lo hemos dividido aquí, como pueden ver, en factor de expansión según grupos, cantidad de unidades agropecuarias, el tablero respectivo, mínimo, máximo, el valor medio, igualmente el valor medio, el valor cuadrado, todo eso, para poder determinar la media. La media, la varianza y la raíz cuadrada es la división estándar. Esta es una muestra, esta es otra muestra, tiene material, lo pueden verificar. Media, varianza y desviación estándar. Aquí también muestra 3, también hay media, varianza y desviación estándar. Entonces acá tenemos el cuadrito de las muestras con la varianza y la desviación estándar respectivas. Ahora, veamos aquí el tema de intervalo de confianza. Entiéndase el concepto que el intervalo de confianza significa de que en este caso la media se encuentra dentro de unos parámetros, ¿no? Un valor superior, un valor inferior. Me pide el problema 1, determinar el límite inferior y superior de factor de expansión de las unidades agropecuarias del cultivo del plátano, tomando en cuenta que existe una distribución normal. Ahora es importante este concepto de distribución normal, porque si no supiéramos una distribución normal, entonces no tomaríamos al estadístico Z o a la distribución Z, o a la distribución normal, sino tomaríamos a la distribución de Student, ¿no?
Pero entendamos que esta distribución de student, cuando la cantidad de valores es mayor o igual a 30, ya se convierte en un Z, ¿no? Por concepto teórico y por concepto también práctico, ya. Entonces, si el nivel de confianza del 95%, se considera población infinita. Bueno, para no tener problemas con la varianza, estamos considerando población infinita, ¿no? Entonces, ese es el nivel de confianza del 95%. Si el nivel de confianza es el 95%, significa de que por el enunciado del problema vamos a dividir en dos cuotas. Y también porque es un tema de intervalo de confianza, ¿no? Entonces, al definir eso, sacamos un Z, que es 1.96. Ahora, ¿esto cómo lo saco? Si me dice, yo también lo puedo sacar mediante el cálculo del Excel, también puedo sacar el Z cuánto vale, pero también puedo sacarlo mediante tabla, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se puede sacar mediante tabla? Vamos a buscar una distribución normal, a ver. Distribución normal. Solamente para que pueda verificar cómo se cuantifica o cómo se calcula el valor de Z. Imágenes. Vamos a tabla. Se ve bien. Ya. Ya veamos acá. Miren cómo está la gráfica. Solamente que aquí la proporción comprende esta zona de aquí. Bueno, veamos aquí entonces qué me indica. A ver, ¿dónde está el enunciado? Ya. Bueno, esas dos cuotas, cada cuota va a 0.05, 0.025, y como vemos que es la mitad, ¿qué vamos a hacer? Más 0.5 menos este valor, y es 0.475. Bueno, vamos a buscar 0.475. Vamos a buscar 0.475. Y aquí está. Entonces, ¿qué valor toma Z para nuestro caso? 1.9 por aquí y 0.06 por aquí. 1.96. Aquí está el valor de Z. Según la siguiente ecuación, se determina el intervalo de confianza. Mu es igual al valor calculado según la muestra más menos Z por la varianza entre la raíz cuadrada de n. Y aquí está, media por la desviación estándar por el tamaño de muestra. Aplicamos aquí la fórmula, como podemos ver aquí la fórmula, como podemos ver aquí la fórmula, y determina que el límite es la media de la población con un nivel de confianza está entre estos valores, 7.5 y 8.3. La aplicación es directa, en verdad, no es que, no es, bueno, lo más complicado aquí fue determinar conceptualmente que, que aquí tiene que ser mediante dos colas, ¿no? Y determinar que es una distribución que tenemos que hallar primero del Z, ¿no? Ahora les recomiendo que también, tanto como aquí vemos que es una cantidad de n mayor de 30, también casi tiene la misma analogía con un test student, cuando n es menor que 30. Siguiente problema, intervalo de confianza se desean dos muestras. Se pide determinar el intervalo de factor de expansión de los dos cultivos de plátano en unidades agropecuarias. Si el nivel de confianza del 25%, se considera población infinita, se asume una distribución normal. Bueno, aquí están las dos muestras. Igualmente, en este caso, hacemos la misma secuencia porque queremos comprobar si son iguales o son diferentes. Si la diferencia, bueno, si queremos comprobar si el intervalo de intervalo se encuentra en esos parámetros. Entonces, Z igual dos cotas, Z 1.96, se procede a calcular la desviación estándar. Ahora, el cálculo de la desviación estándar, ¿cómo es el cálculo de la desviación estándar? Bueno, podemos ver que aquí el cálculo de la desviación estándar es esto. Aquí está. Aquí está el cálculo de la desviación estándar. Bueno, luego procedemos con el cálculo del 95%, aplicamos la fórmula, aplicación directa de fórmula en verdad, ¿no?
Aplicamos esta fórmula, aquí tenemos x1 menos x2, x1 9.69 menos 7.91 menos z que es 1.26, multiplicado por la potencia de todo ese valor de ahí, menos y el más. Entonces tenemos aquí en este caso que la diferencia de esas dos muestras, diferencia de esas muestras, está entre 1.08 y 2.49. Prueba de hipótesis de medias. Hipótesis de media. Bueno, en este caso, determinar con un 95% si la media del factor es 8. Entonces, la solución vamos a definir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Igualmente, el tema de dos colas. Por tanto, la z es 1.96. Ahora definamos el estadístico de prueba. El estadístico z es igual o el valor. Sí, el estadístico z, porque ahí tenemos que definir el valor crítico recién. Aquí ya tenemos este valor crítico, ¿verdad? Este es 1.16 estadístico. Z, entonces reemplazamos los valores. Aquí tenemos que Z es igual a X, que es lo que se calculó en la muestra, menos lo que yo pretendo probar, entonces, menos 8, entre la varianza entre la raíz cuadrada de n. Entonces mi z me sale menos 0.47. Ahora, al momento de ver en la gráfica 0.47 está más o menos por aquí. Está en la zona de aceptación. Como está en la zona de aceptación, por tanto no se puede rechazar la hipótesis nula. Luego, estadísticamente, la media del factor es igual a 8. Entendamos que esta es la zona de aceptación y estas de aquí son las zonas de rechazo. Prueba de hipótesis, dos medias. Sean dos medias, se pide determinar el intervalo de diferencia de las medias del factor de expansión de la unidad agropecuaria. Diferencia de medias. Una prueba de hipótesis. Si el nivel de confianza del 95% se considera población infinita, se asume una distribución normal. Bueno, veremos acá, casi la estructura es la misma de toda prueba de hipótesis. Mu sub 1 igual a mu sub 9, le hemos puesto mu sub 9. Hipótesis alternativa, las medias son diferentes, la media de la población de esas muestras son diferentes. Igual, tema de dos colas, tenemos el z crítico es 1.26. Ahora la varianza, ¿cómo sacamos la varianza? De la misma forma sacamos la varianza. Ahora, ¿cómo sale el z? ¿Cómo sale el z? A ver. Bueno, en este caso, para asumir más o menos, esto no es varianza, esta es desviación, por si acaso. ¿Ya? Entonces, el z saldría x1 menos x2 entre la desviación. Entre la desviación. Luego, como el estadístico se encuentra en la zona de rechazo, fuera de la zona de rechazo, o sea, en la zona de aceptación, no se procede a rechazar la hipótesis. Luego, estadísticamente, los factores de expansión son iguales. Bueno, venía a verse ese tema ya que todo ha sido sacado de una misma base de datos, ¿no? Entonces, aquí también podemos notar la aleatoriedad de la extracción de la información dentro de la base de datos. Intervalo de confianza de la proporción. Determinar el intervalo de probabilidad de que la acepción de una unidad agropecuaria esta tenga un factor menor o igual a 7. Bueno, ¿cómo hemos obtenido estos porcentajes de acá? Bueno, si regresamos a la tendencia central, mayor o igual a 7. ¿Cuánto es? 0.29. Eso es lo que hemos considerado. Mira aquí. Miren aquí. 0.29. Ahí está. 0.29, el Q sería 1 menos ese valor y N sería la cantidad de valores que hay, ¿no? 98 valores. Bueno, sí, el nivel de confianza, 95%, probabilidad 5%, como tiene dos colas, pues para cada lado. Ya sabemos cómo le llamamos al Z, 1.96. Luego la desviación de esta proporción es igual a la raíz cuadrada de P por Q entre N, que es este valor. Luego con esto consideramos que el límite superior es igual a la proporción que hemos encontrado, más Z por desviación estándar, y el límite inferior es la proporción menos Z por desviación estándar. Ya tenemos aquí límite superior y límite inferior.
de este análisis. Luego, el intervalo de dos probabilidades. Problema 7. Determinar el intervalo de la diferencia de probabilidades de las muestras con factor de expansión menor o igual a 90 por unidad agropecuaria. Nivel de confianza del 95%, se considera población infinita, se asume una distribución normal. Entonces, la media, acá tenemos las medias, tenemos la desviación, tamaño, valor de proporción de que sea menor o igual a 90. También tenemos Q, que sería la diferencia. Ahora acá el factor menor o igual a, no es 90 acá. Acá es 90, acá hay un error. Acá es 7. Vamos a comparar entre los porcentajes que con factor de expansión menor o igual a 7 por unidad agropecuaria. Ahí tengan cuidado, por favor, hagan la utilización respectiva. Solución. Entonces, el intervalo de confianza es 95%, por lo tanto, su probabilidad es 5%, como es dos cuotas, 0.25 para cada lado. El Z, como ya expliqué anteriormente, es 1.26. Recordemos que hemos utilizado para eso las tablas. O también podemos utilizar la fórmula, ¿no? Si me equivoco, ¿cuál es la fórmula de distribución? Este más este. Ahí está, igual sale con esta formulita. Se procede a calcular la división estándar de diferencia. La división estándar de diferencia es la raíz cuadrada de P por Q entre N1 más P por Q entre N2, lo dividido P por Q de cada muestra. Es el intervalo de confianza, proporción 1 menos proporción 2 más menos Z, y la multiplicado por la varianza. Entonces, teniendo esos cálculos, tenemos que aquí que proporción 1 menos proporción 2 menos Z por varianza, y proporción 1 menos proporción 2 más Z por varianza, y proporción 1 menos proporción 2. Prueba hipótesis. Y regularmente estos problemas tienen cierto parecido, solamente la cuestión es conocer exactamente qué ecuación se tiene que realizar, ¿no? Determinar el porcentaje de unidades multiplicadas con factor de expansión menor o igual a 7. Es determinar si el porcentaje de unidades multiplicadas con factor de expansión menor o igual a 7 es 30%. El nivel de confianza es del 90. Ah, ajá. No, aquí está bien, acá es 9. Acá es 90, disculpen el error. Aquí es 90 porque estamos hablando de probabilidades. Probabilidad, acá es una probabilidad. Probabilidad, acá es 90. A ver, vamos a ver aquí la base de datos, ¿no? 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90. No, pero identificado con este tema de aquí. Ah, aquí está bien, 7 pues. Porque menor o igual a 7, ¿cuánto es? Según la característica, menor o igual a 7 es este, ¿entiendes? Está bien ahí el enunciado, ¿no? Bueno. De la muestra, la probabilidad del factor de expansión menor o igual a 90 es P, menor o igual a 90 no es, menor o igual a 7. Tenemos mucho cuidado aquí.
P es 0.29, Q es 0.71, N es 98. Entonces, la prehipótesis es que el porcentaje de las unidades agropecuarias con factor menor o igual a 7 es del 30%. Y la hipótesis alternativa me dice de que no, ese factor ese porcentaje de las unidades agropecuarias con factor de expansión menor o igual a 7 es diferente al 30%. No me dice ni menor ni mayor, me dice es diferente. Necesitamos ese concepto de que cuando me dice igualdad y diferencia, identifica para dos cotas. Entonces, el nivel de confianza es el 5%, por lo tanto, el P se divide 5%, y se divide para ambos lados, esas dos cotas. Entonces, esta sub es 1.26. Si el nivel de confianza, entonces con ese valor sacamos Z, que es 1.96. Entonces, luego la división de la proporción. La desviación es igual a la raíz cuadrada de P por Q entre N. Entonces, la división es 0.04563404. Entonces, dando mi Z es igual a el valor P obtenido de la muestra menos el valor estimado entre la raíz de menos mi Z es el valor de la muestra menos el valor estimado entre la varianza. Entre la desviación directamente, no desviación. Entonces, como veo que el valor de 0.33 está dentro de la zona de no rechazo, entonces luego estadísticamente la porción de unidades con factor de expansión menor o igual a 7 es 30%. O sea, estadísticamente no puedo rechazar esa hipótesis, esta hipótesis nula, entonces podemos subir que estadísticamente eso es igual. Prueba de hipótesis de dos proporciones. Igualmente, determinar las probabilidades de un factor de expansión menor o igual a. Si determina si la probabilidad de un factor de expansión menor o igual a 90. Nuevamente, aquí hay un error aquí. Es 7. Unidad de la peculiaridad de las muestras. Determina si las probabilidades de un factor de expansión menor o igual a 7 de la unidad de son iguales. El nivel de confianza es 5% y se considera una presión infinita, 0.05. Se asume una distribución normal. Media 9.69, 7.91. Desviación 2.36, 1.26. Entonces aquí terminamos primero el enunciado de hipótesis nula. Ambas probabilidades son iguales. El otro puesto en alternativa, ambas probabilidades son diferentes. Si el nivel de confianza son 95%, por lo tanto probabilidad 5%, y ya sabemos que cota para cada lado 0.025, dando mi Z crítico 1.96. Bueno, entonces utilizamos la fórmula. Entonces, la probabilidad sería 0.31875 y la varianza es 0.0765, según las fórmulas que están definidas claramente aquí, ¿no? Obteniendo mi Z, que es igual a la diferencia de probabilidades entre la varianza. Entonces tengo que mi Z crítico es 1.26. Este es menor que 1.15. Por lo tanto, estadísticamente no hay diferencias y no se puede rechazar la hipótesis nula. Intervalo de varianza para la población. Determina el intervalo de varianza para el intervalo de varianza de población. Determina el intervalo de la desviación estándar de la población. Bueno, sí tenemos que una muestra de 98 unidades de análisis, o sea, unidades agropecuarias, una desviación de 2. Entonces, igual, nivel de confianza del 95%, cota para calado 5%, entonces sería 0.25. ¿Qué más? Tenemos que aplicar esta fórmula para hallar el intervalo de varianza de la población. N menos 1 por la varianza obtenida al cuadrado entre x, estas x. Pero ¿cómo tenemos esta x? Aquí está. Es un chi, como hablamos con la tabla chi, y colocamos la probabilidad, que es el 0.025, entre lograr la libertad, que vendría a ser el n-1. Entonces, ¿cómo podemos hallar este valor? Aquí es mediante tabla chi, ¿no? Entonces vamos a ver si tenemos una tabla chi con esas características, aunque lograr libertad es muy grande. No vamos a encontrar una tabla chi con 98% de grado de libertad. Lo que tenemos es que, en este caso yo he utilizado el Excel, ¿no? Para este cálculo matemático.
y también obtengo el otro chino, que es los tomando en consideración la otra cota y la libertad del 98 menos 1. Entonces, al momento de dividirlo según esta ecuación, tengo que el intervalo de la varianza es 2.93 inferior y superior 5.16. Ahora, como sabemos que la desviación es la raíz cuadrada de la varianza, aquí están los intervalos de la desviación. Intervalo de confianza de dos varianzas. Determina el intervalo de la relación de dos varianzas. El nivel de confianza del 95% se considera población infinita, se asume una distribución normal n mayor a 30. Entonces, solución, la media de las muestras, la desviación, el tamaño y menos 1 los grados de libertad. ¿Qué hacemos para hallar el intervalo? Bueno, el intervalo primero determinamos determinamos que para cada lado, a ver, vamos a ver aquí, ¿no? Aquí quiere comprobar si hay igualdad entre intervalos de relación de varianza, intervalos de la relación de varianzas, 95% de libertad, 5%, y para cada lado va una cota, ¿no? Entonces determinamos los F, estos F de aquí, o los estadísticos. Este F sería igual a ¿qué? A la probabilidad, grado de libertad del numerador entre grado de libertad y el grado de libertad del denominador, para este caso. Y este otro sería la probabilidad de la otra cota superior, grado de libertad del numerador, grado de libertad del denominador. Que también podemos verificar. Si tenemos uno de estos, también podemos obtener otro. A ver, aquí no, aquí no vendría esa igualdad. Era en otro concepto. Luego el intervalo de relación de varianzas es, reemplazamos en la fórmula S1 la división de las varianzas entre este F de aquí, la división de la raíz del cuadrado de las varianzas entre el otro F y la división de las varianzas. Y aquí tengo los límites superior e inferior del intervalo de confianza de la varianza. Entendamos que si sacamos la raíz cuadrada tenemos lo que es la de la desviación. Prueba de hipótesis de las varianzas. Determinar si la varianza es igual a 5. El nivel de confianza del 95% se considera una operación infinita, se asume una distribución normal. Solución. Según la muestra, el n es 98, la desviación es 2, sea la hipótesis nula hipótesis alternativa. La varianza 5, la varianza igual a 5, la hipótesis nula y la alternativa de la varianza es diferente a 5. Si el nivel de confianza es del 5%, P es el 5%, como son dos cuotas, 0.025. Con la probabilidad se procede con el límite superior y límite inferior. Aquí calculamos los chi. Igual también utilizamos, ¿no? La tabla, los grados de libertad y la probabilidad. El otro también utilizamos grado de libertad y la probabilidad. Reemplazamos aquí en el primer valor, tenemos este de ahí, y reemplazamos de ahí en otro valor, tengo este en porcentaje. Entonces, el estadístico de prueba, ¿cuál es? XP. XP reemplazamos sería n-1 por la varianza obtenida entre la varianza estimada. Entonces, donde X0 no está entre X1 y X2, es posible rechazar la hipótesis nula porque XP no se encuentra dentro de estos márgenes.
¿Se encuentra? ¿No se encuentra? Sí se encuentra. Sí se encuentra, porque si está. Es posible. Exteriormente no es posible. Le voy a pasar este de aquí mejor. Problema 11. Y aprovecho aquí para que no sea ambiguo el concepto. En vez de, porque este ya es una varianza, 25 le pongo. Y aquí le pongo 25. Y aquí le pongo porque es varianza. Yo acá estoy considerando 5 como si fuera la desviación, pero es la varianza. Ay, voy a pasar algo. Siguiente, prueba hipótesis de dos varianzas. Entonces, determinar si presentan varianzas iguales en sus poblaciones. Nivel de confusión del 95% y se considera población infinita. Se asume una distribución normal, n mayor a 30. Tenemos aquí las dos muestras. Muestra 2, 9.69, muestra 3, 7.91, la desviación, tamaño y la grado de libertad. Hipótesis nula, ambas varianzas son iguales. Hipótesis relativa, ambas varianzas son diferentes. Intervalo de confianza del 95%. Las cotas para ambos lados 0.25, 0.975. Calculamos los valores críticos. Tenemos aquí la distribución Fisher. Utilizamos para obtener la distribución Fisher con estos rangos de valores. Probabilidad que sea 0.975. Grado de libertad numerador, grado de libertad denominador. Y ahora el límite Fisher superior, que vendría a ser la inversa, ¿no? La inversa. Acá se puede evidenciar claramente que es la inversa. Fisher superior, Fisher inferior. Entonces, el ser estadístico de contraste, el estadístico de contraste es F es 1.46, entonces como uno se encuentra dentro del intervalo según el criterio de decisión, entonces con el nivel de confianza del 5% no se rechaza la hipótesis nula, ambas varianzas son iguales, porque este valor está entre estos dos valores. Prueba de bondad de ajuste. Bueno, aquí en esta prueba de bondad de ajuste lo que quiere hallar es desea saber si las unidades agrícolas están distribuidas uniformemente según su tamaño. Entonces quiero saber si esta distribución es uniforme. Por lo tanto, utilizamos las cantidades que hay actualmente, las frecuencias que se esperaba, que es 24.5. Entonces redondeamos, aquí podemos obtener 25, ¿no? Ese es el valor que se esperaba. Sacamos aquí la diferencia al cuadrado entre
entre el valor de teórico. Yo tengo mi estadístico de prueba chi que es 2.04. Luego calculamos el valor crítico, teniendo en consideración que hay un intervalo del 5%, 5%. Grado de libertad sería 4 menos 1, 3. X crítico sería 7.8. Que es prueba de chi, el estadístico chi, obteniendo de que el alfa es 5% y la libertad 3%. Es recomendable que utilicen sus tablitas para poder obtener estos valores. Si bien se tiene que extraer rápidamente, es parte del manejo de las tablas para obtener estos valores cuantificables. Luego, como 20.37 es menor que XC, X crítico, que es mayor que el valor crítico estadístico de la zona de rechazo, la hipótesis nula se debe rechazar. Entonces, ¿cuál es la hipótesis nula que se debe rechazar? La hipótesis nula significa que los valores son homogéneos, la distribución es homogénea, pero no, la distribución no es homogénea. Como evidentemente se puede ver rápidamente, hay cierto favoritismo entre los niveles 1 y niveles 2, o entre los distritos, porque esto está cuantificado mediante distrito 1 y 2, donde son los distritos que predominan en la producción de plátano. Prueba de independencia. En esta prueba de independencia se debe saber si las unidades agrícolas son independientes del distrito. O sea, quiere decir de que ciertos distritos tienen mayor unidades agrícolas. Formulamos la hipótesis nula de independencia de los dos caracteres, es decir, con las probabilidades marginales no se conocen, hay que estimarlas en consecuencias estadísticas. Esta más que todo es una forma de tabulación, ¿no? Entonces, quiere decir que NIJ, o sea, el valor de NIJ, este valor de aquí, NIJ menos la multiplicatoria de los valores tantos de fila y columna entre valor total. Todo eso se acabó en el elevado al cuadrado entre la división de valor fila, valor columna entre valor total. Esto sale este porcentaje. Igualmente hacemos para todos eso mismo. Luego posteriormente lo sumamos en total y tenemos este valor que es 44.8. Luego la prueba chi se obtiene que es 44.8. Calculando el valor crítico, intervalo de confianza del 25%, dos cuotas 5%. La libertad de 1 es 3, o sea, quiere decir 4 menos 1. Y la libertad del otro es 19, quiere decir 20 menos 1. Entonces, la libertad total, la multiplicación, 57. Entonces, X crítico sería igual a qué? A prueba chi inversa, tomando en consideración el 5% y la libertad 57%. Entonces, como hemos obtenido mi estadístico de prueba, que es 44.8, que es menor que el valor obtenido, o el valor crítico, 75.6, el estadístico se encuentra en la zona de aceptación, luego la hipótesis no se debe aceptar. Bueno, se han hecho, como hemos visto, se han hecho algunas correcciones. Se ha dado la información.